Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hay mucha gente que nos está escuchando, así que quiero que presten mucha atención al tema que hablamos hoy. ¿Por qué la palabra de Dios es importante hoy en la vida de los jóvenes? Bueno, la palabra de Dios es importante, creo, en la vida de todos, pero nosotros como jóvenes creo que es un momento crucial, y viendo amigos, viendo a pares, es un momento donde nosotros estamos definiendo rumbos de nuestra vida, y es un momento donde nosotros tenemos que estar anclados a la palabra de Dios para que esas decisiones que tomemos conforme a su voluntad y no a la nuestra, porque también dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces qué mejor que nos guíe en esta etapa de nuestra vida que la palabra del mismo creador del universo, quien nos diseñó a cada uno de nosotros, y él sabe el mejor plan para nosotros. Entonces aferrarnos a esa palabra en este tiempo y bueno, seguir ese plan que el Señor diseñó para nosotros. Qué importante hacer el punto, ¿no?, de lo que dice Pauli cuando dice tomar decisiones, ¿verdad? Porque hay veces que uno dice, no, yo soy adolescente, ¿qué decisión voy a tomar? Hay muchas decisiones que uno tiene que tomar de pibe, de adolescente, de joven, y las decisiones son importantes, y más cuando la palabra de Dios es tu guía, es tu manual. Claro, así mismo, como está diciendo Pauli, ¿verdad? La palabra luego en Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es temor a Jehová? Es básicamente si yo soy una persona obediente a su palabra. Entonces Dios nos dice, si yo soy obediente a la palabra de Dios, entonces voy a conseguir ser sabio. ¿Por qué? Porque ya no voy a actuar o tomar decisiones en base a lo que yo pienso que es correcto, sino que voy a escuchar lo que Dios me dice. Y entonces obviamente, ya que Él es el que más conoce de todo, Él es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Entonces voy a tomar las decisiones correctas, porque es lo que Dios me está mostrando y no más lo que yo siento. Así como dijo Pauli, el corazón es engañoso. A veces sentimos cosas, ¿verdad?, que nos confunden, pero gloria a Dios. Es por eso que es tan importante tener a Dios presente en nuestra vida, para que en medio de las dificultades o en medio de esa confusión tengamos a alguien seguro que nos pueda dar esa guía correcta, ¿verdad? Bueno, y qué loco, ¿no? Porque ya de mi época, yo tengo 38 años, ustedes son muy pibes. Y joven. Muy joven, sí, no, joven. Vos también, no se nota nada. Jovencillo. Yo digo nomás que ya antes, en la década de los 90, la década de 2000 y esta década, ¿verdad? Yo digo, antes uno decía, nah, yo soy adolescente, ya tengo responsabilidad, soy joven todavía. Cuando tenga 30 me voy a la iglesia, me voy a comprometer. O sea, no es así realmente, ¿verdad? La palabra es clara también lo que es desde la niñez inclusive, ¿verdad? De cómo consumir la palabra de Dios. Bueno, yo voy a contar un poco de mi historia, un poco. Yo nací y crecí en la iglesia, realmente. Mis padres se convirtieron de jóvenes, nos tuvieron ahí. Yo prácticamente soy una bebé del CFA. Fui presentada ahí por el pastor Emilio, todo. Entonces, la palabra de Dios siempre estuvo muy presente en mi vida, donde incluso a veces hasta llegó a ser un tema donde no, yo era demasiado la santita o todo, que a veces hasta no nos gusta que la palabra de Dios nos siga tanto en nuestra vida, como que ya tiene una etiqueta sobre nosotros. Pero también aprendí el valor ya desde muy joven de seguir a Cristo, porque aun cuando había ese tipo de roces, ese tipo de burlas, pude encontrar mi verdadera identidad en la palabra de Dios. Porque yo era así una niña muy tímida, una adolescente muy tímida, que yo solo quería encajar. Pero a través de la palabra de Dios me mostró que nosotros, mientras estemos en esta tierra, seamos hijos de Dios, nos vamos a encajar. Entonces yo como joven pude basar mi identidad en lo que Dios decía de mí, más que en la presión social. Y yo creo que en la adolescencia, en la juventud, es una etapa crucial donde nosotros estamos formando nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y cuando desde jóvenes nos aferramos a esa palabra, como estaba diciendo antes, ¿verdad? Desde jóvenes nos aferramos a esa palabra, vamos a vivir una vida plena, vamos a saber que quemamos cada etapa, cada proceso de la mejor manera y de una manera también saludable y sana. Bueno, qué importante entender que hay promesas para los jóvenes en la Biblia, ¿no? Hay muchas promesas y la Biblia habla de los jóvenes, de hecho, ¿verdad? Que hay que buscar en la juventud. Por eso yo vuelvo a insistir. Yo creo que más una mamá está diciendo, ¿escuchaste lo que estás diciendo? ¿Escuchaste? Todas las mamás poniendo fuerte, sí, la 92.3. Voy a poner un poco fuerte para que escuchen en el auto, ¿verdad? Yo sé que es así, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando yo era un adolescente.
yo le decía, Señor, háblame. Yo era un buscador de la palabra, ¿verdad? Wow. Buscaba, Señor, háblame. Y buscaba todas las maneras que Él me hable. Y después entendí que yo tenía que buscar. Wow. Yo tenía que buscar, no tenía que estar esperando. Porque nosotros en los 90 creíamos que un ángel se iba a bajar. Esta es la palabra de Dios para vos. No es así. Vos tenés que buscar a Dios, ¿verdad? ¿Qué palabra marcó tu vida, Alex? Bueno, entonces, hablando acerca de lo que Dios nos habla en su palabra, Dios tiene muchísimas promesas, ¿verdad? Y es demasiado importante que podamos conocer cada una de ellas, porque la realidad es que ¿cuál es el arma principal del enemigo? La mentira, ¿verdad? Y por eso la palabra dice que nuestro escudo es la fe. La fe en la palabra, ¿verdad? Pero si no conocemos la palabra, ahí está el problema, ¿verdad? Es tan importante que conozcamos la palabra, ¿verdad? Una de las promesas de Dios es que si vos crees, vos y tu casa van a ser salvos. Es una promesa tan poderosa que a mí en todo caso marcó mi vida, ¿verdad? Porque vengo de una familia que, al contrario como Pauli, ¿verdad? No soy cristiano desde chico. Recién a los 12 años es como que empecé a conocer a la iglesia. A los 16 años recién tuve mi encuentro genuino con Cristo, ¿verdad? Vengo de una familia disfuncional donde mis padres eran separados. Entonces, cuando recibí esa promesa aparte de Dios que decía, cree y vos y tu casa van a ser salvos, es como que, wow, realmente mi familia puede recibir a Cristo, ¿verdad? Porque no sé si soy el único que de repente llegó a predicar a su familia, pero no quieren saber nada, ¿verdad? O no, vos estás loco, cualquier cosa decís, ¿verdad? Pero ahí es donde Dios justamente afirmó esa promesa a mi vida, porque es como que me dio esa paz de no te vayas a preocupar porque esta es la promesa. Y la promesa no dice que vos tenés que hacer todo esto para que esto se cumpla. Claro que tenemos nuestra parte, pero la verdad de la palabra es porque yo creí y di mi vida a Cristo, entonces ahí está la promesa. Mi casa le pertenece a Cristo. ¿Y qué tal tu familia hoy día? Y hoy en día estoy realmente viendo la gracia de Dios. Mi padre es el que justamente nos presentó primeramente a mi hermano mayor al Evangelio, luego mi hermano a mí, y hoy en día estoy yo fuertemente orando por mi madre y mi hermana, ¿verdad? Para que puedan tener ese encuentro con Cristo. Va a pasar. Va a pasar. Yo a los 15 años, por una cuestión muy densa, familiar, me fui de casa. Me fui a vivir con mi abuela. Y le decía al Señor, yo quiero que mi familia te conozca. Mamá me decía, no quiero más escuchar nada de esto, que vos escuchás música de Marcos Witt. Amaba Marcos Witt, ¿verdad? Con el disco Venció yo me convertí. Y me decía, mamá, hoy día, tráeme todos los discos Marcos Witt que tengo que estar escuchando, ya no tengo más. ¿Cuál es el último disco de Marcos Witt? O sea, wow. El Señor hace su obra, ¿verdad? Hace todo lo que sea de Dios, lo demás viene por añadidura. Y esa es la promesa también, ¿verdad? Pues yo de joven le decía, Señor, yo quiero que mi familia te conozca. ¿Verdad? Hoy día mi hermano conoce la palabra, mis dos hermanitos ahora están empezando, mamá escucha predicas, o sea, de alguna manera va llegando. Amén. Va llegando y es una cosa increíble. ¿Qué palabra marcó tu vida? Bueno, como iba contando, mi proceso fue más hacia la parte de la identidad y tratar de encontrar un lugar, porque como jóvenes es lo que queremos, es lo que pertenecer, y para mí el saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros es lo que me marcó y es lo que siempre me impulsó a seguir y buscar más de Dios. Esa hambre por ver qué es lo que el Señor tiene preparado y cómo yo puedo ser parte de ese plan de Dios. Porque todo lo que hacemos es para su voluntad, para su gloria. Entonces, ¿cómo el Señor va a usarme a mí para poder cumplir ese plan de Dios, ¿verdad? Entonces es Jeremías 1:5 que dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. O sea que ¡wow! Todos ¡qué lindo! Incluso antes de nacer, no es una casualidad que hoy estemos acá. No es una casualidad que vos estés escuchando este programa. No es una casualidad que pusieron ese hambre en tu corazón, porque el Señor ya tenía planes para vos. Él ya te apartó para ser profeta en las naciones, para compartir el mensaje, y eso es a lo que estamos llamados todos finalmente, ¿verdad? A compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, el saber que existe un plan para cada uno de nosotros desde antes, ya que nosotros podamos incluso pensar o tratar de nosotros mismos planear nuestra vida. Dios ya hizo eso. Entonces, aferrarnos a eso, me aferro yo a esa palabra que el Señor conoce, y sus planes para nuestra vida dice que son de bien y no de mal.
¿Cómo la palabra de Dios nos ayuda a nuestro día a día? ¿Y en qué casos, por ejemplo? Bueno, yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, es un manual de instrucciones. Ahí encontramos acerca de todos los temas, y leer y aprender de eso nos va a ayudar en tantas situaciones diferentes, con nuestros amigos, en una relación de pareja, con la familia, cómo cuidar tu cuerpo, laboralmente, de liderazgo. Hay todos los temas que vos puedas encontrar. Entonces, una vez me dijeron que hay 2500 versículos de economía en la Biblia. Y bueno, dije, wow. Ese no está en mi palo, pero para que vean, o sea, la Biblia y la palabra de Dios es una ayuda en cada área de tu vida, no solamente cómo voy a crecer espiritualmente, porque, no sé, hay personas que dicen, yo no soy tan espiritual, yo no... Bueno, lee la Biblia para conocer y después viene lo espiritual. Lee la Biblia porque te va a ayudar personalmente, te va a ayudar a crecer en liderazgo, te va a ayudar a crecer, a aprender a cuidar tu cuerpo, porque hay verdades científicas en la Biblia que hasta hoy día vemos. Entonces, yo creo en eso, que la Biblia es una guía para nuestra vida, y a mí me ayudó muchísimo con amistades, aprender a aplicar conceptos de la Biblia, y así mantener relaciones de amistad con la familia. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar que está en la palabra es el morir a uno mismo. Entonces, cuando hay un problema, uno sabe que no siempre es un ataque personal al otro. Entonces yo decido morir a mí, decido morir a ese orgullo, a ese egoísmo. Y bueno, perdono la situación, dejo pasar, dejo en alto, porque es lo que el Señor me llama a hacer. Y así mejoran las relaciones, mejoran a la gente que está a tu alrededor, incluso en el trabajo, ¿verdad? Aprender a qué situaciones luchar y qué situaciones morir a uno mismo. Infinidad de cosas, qué impresionante. Sí. Yo creo que la audiencia también ha de tener su opinión al respecto. Si quieren escribirnos, 0972-923-923. Quiero enviarle el saludo a toda la gente de Twitch, TikTok, Instagram, que nos están mirando a través de las cámaras. Le enviamos un saludo. Si quieren hacer un comentario, también está nuestra querida amiga Meki, nos está ayudando en la parte de producción online. Así que bueno, saluditos a todos. ¿Cómo la palabra nos ayuda a nuestro día a día? Buenísimo. Entonces, lo que yo estaba pensando es, si yo entiendo que cuando el Espíritu Santo me guía, ¿verdad? Realmente yo puedo vivir una vida de gozo, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere vivir triste, ¿verdad? Nadie quiere vivir en depresión, al menos intencionalmente. O a lo mejor hacemos cosas que sin darnos cuenta nos llevan a eso, pero yo creo que dentro del corazón de cada ser humano está el querer ser feliz, ¿verdad? Y cuando nosotros vivimos en base a la palabra de Dios, realmente vamos a poder experimentar esa vida de gozo. ¿Por qué? Porque así como dice en Gálatas 5, ¿verdad? Cuando yo me dejo llevar por mis deseos pecaminosos, ¿verdad? Ocurren un montón de cosas que todo eso me lleva a la destrucción, me lleva a alejarme de Dios, que obviamente tiene como consecuencia depresión, ansiedad, preocupaciones, ¿verdad? Puedo estar en situaciones que a lo mejor no quería estar, pero por mis decisiones terminé ahí. Sin embargo, luego dice que si sin embargo nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, o sea, por la palabra de Dios, entonces yo voy a poder realmente experimentar lo que es la vida que Dios tiene para mí, porque voy a estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga, y por ende voy a ver esos frutos que son, al final del día dice Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces voy a poder vivir esa vida que es agradable, donde voy a poder ver cómo Dios realmente me ama a través de su palabra, porque cuando empiezo a aplicar lo que Él me dice ahí, aunque a lo mejor me cueste o no me guste, vas a cosechar los frutos, porque la palabra dice, lo que uno siembra va a cosechar. Entonces, si vos vivís sometido a la palabra de Dios, vas a poder realmente ver lo que es vivir la vida que Dios tiene para vos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo soy un creyente de hace años, voy a la iglesia, voy a los conciertos, pero me cuesta tener ese hábito de leer la palabra. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para arrancar? Bueno, primero entender que si nosotros queremos que Dios nos hable, Él ya nos dejó su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y a veces decimos, no le escucho a Dios, estoy en un desierto, no. Él ya nos dejó su palabra. De repente pensamos que va a ser, como dijo Diego hace rato, una voz angelical, una voz sobrenatural de alguien hablándonos algo directamente, o un sentir en nuestro corazón. Sí,
hay situaciones, hay casos, puede llegar a ser tu caso, pero Dios nos habla todos los días y está disponible 24/7 su palabra a través de la Biblia, que es palabra inspirada, que inspiró a hombres, es la palabra de Dios. Ahí está todo. Y bueno, más que nada es crear el hábito y la disciplina. Y vos sabés que hay tantas aplicaciones ahora, Claro, Pauli, sí. donde uno podés armar y configurar notificaciones que te vayan tirando. Así Inclusive mismo. hay aplicaciones que te permiten leer la Biblia en un año. Claro. O sea, no hay excusa hoy día con la tecnología que tenemos nosotros. Yo los les centennials soy y los millennials. sincera. Yo mi Biblia física no abro hace mucho. Tiene mucho O sea, polvo. te manejas siempre Yo ya con me con manejo, apps. no es que no leo, me manejo con atención. la tecnología, Ella con lee la su Biblia. sí, leo. Solo que Pero- ella es una centennial y ella lee a través de aplicaciones. Claro, ¿por qué? Porque yo estoy leyendo la Biblia, puedo abrir otra página donde ya tomo mis notas, ahí mismo resalto, sin un marcador, sin nada, solo apretando conmigo. O sea, es mucho más fácil hoy Sí. día. Y tenemos ahí al alcance de nuestra mano, en todo lugar. Vos, donde sea, hoy podés leer tu Biblia, porque también no necesariamente necesitas internet. Ya podés descargar versiones. A mí me gusta, por ejemplo, leer y comparar las versiones. Crecí con Reina Valera, pero me convertí en una NTV. Sí, es cierto. Yo también. Muchos fuimos de eso. Entonces Los a chicos veces de ahora sí. van a ser totalmente app. O sea, tanta aplicación. Sí. Dios habla hoy eso. Me encanta. Pero sí, encontrar la versión que te sea más cómoda, donde puedas entender. Si de repente podés comparar también para ver una palabra, cómo buscar un mayor significado, pero es crear el hábito, encontrar un horario y mantenerse firme en eso. Y no siempre vas a tener las ganas de hacer. Pasa eso. No Pasa. siempre, es Es disciplinarse, buscar la palabra. no siempre tenemos ganas de hacer ejercicio. Bueno, casi Eso es nunca, la cierto. verdad. Eso es cierto. Eso es Pero cierto. eso no significa que no sea bueno para tu cuerpo. Sí. Entonces es crear el hábito, hacer disciplina, y Dios honra la disciplina. Entonces vas a ver cómo tu vida va a ir transformándose cuando vos comenzás a ser disciplinado. Capaz no veas los resultados en una semana, capaz no veas los resultados en un mes, pero sí vas a ver los resultados de oración y de la lectura de la palabra, porque vos ya vas viviendo eso que estás leyendo, como estábamos hablando recién. Estás Y bueno, viviendo esa guía. La importancia de con quién te juntás también. Claro. ¿Verdad? Porque qué lindo juntarte con gente que busca de Dios. Qué lindo juntarte con gente que busca la palabra. Por eso es importante para los jóvenes formar parte de una iglesia. Claro, así mismo. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia Centro Familiar de Adoración tenemos todos los sábados lo que sería el culto de jóvenes, y realmente es algo maravilloso. A mí me encanta irme. No, yo creo que nunca antes en mi vida, al menos como ahora me pasó, como me está pasando ahora con el culto de jóvenes, que es como que wow, realmente quiero ir. Cuando era más joven, al menos era como que a veces, no sé, no me quiero ir, no le conozco a la gente, ¿verdad? O no me gusta tanto la onda, pero sobre todo para hablarte de cómo es nuestro culto ahí. Vos te reciben personas, ¿verdad? Con carteles. Antes del culto hay una previa donde vos puedes compartir, puedes hablar con tus amigos, o si de repente no le conoces a nadie, justamente ahí es donde vas a empezar a conocer gente que probablemente tienen los mismos gustos que vos, ¿verdad? No, a pesar de ser cristianos, estoy seguro que todos tenemos hobbies o gustos que de repente compartimos, que la forma de descubrir es hablando, ¿verdad? Y es realmente maravilloso todo el mover que estamos viendo, sobre todo en el culto de los jóvenes. Me acuerdo al inicio de año éramos más o menos cerca de 400 más o menos lo que asistían cada sábado al culto, y esta semana, no me acuerdo si fue la semana pasada, estábamos, yo pregunté cuánto fue el conteo y eran cerca de 700, 750 Va creciendo. Wow. los que estaban Sí. participando en el culto. Pero igual, por más que crezca, faltas vos, que está del otro lado. Por eso nosotros te esperamos todos los sábados a las 6:30 para la previa. Ahí está, muy bien. Entonces estás invitado a la Iglesia Centro Familiar de Oración Central en Conexión. Chicos, muchas gracias por haber venido. Se quedó corto. Sí. Yo sé que hay Sí, muchas ¿verdad? cosas para hablar, y lo bueno que vamos a dejar para próximos programas. Así que Alex Correa, Pauli Ojeda, le damos un fuerte aplauso a ellos que vinieron Gracias, el día de Diego. hoy. Muchas gracias, Diego. Así que bueno, ¿cómo le encuentran a Conexión en redes sociales la gente que está escuchando?
Pueden buscarnos en todas las redes como Connection PY. Connection con X PY. Connection PY. Así que están invitados, chicos. Vayan a sus redes sociales y síganos. Bueno, gracias a la gente de Twitch, a la gente de TikTok y a la gente de Instagram por estar conectados con nosotros.